nombre, y a su nombre, y a su pueblo, y a su pueblo. ¿Cuándo estamos en victoria? Gloria al nombre del Señor. Vamos a pedir que vayamos abriendo la palabra de Dios en esta gloriosa tarde. Y quisiera que fueran conmigo al libro de los Hechos. Y vamos a estar buscando en el capítulo número 9. Mientras los niños están saliendo con sus maestros, quisiera que nos fuéramos deleitando y preparando en esta gloriosa tarde. Libro de los Hechos, el capítulo número 9. Y vamos a estar mirando el versículo 10 al 19. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10 al 19. Cuando ustedes lo tengan, me lo dejan saber con un fuerte amén. Ya escuché 4 amén, y faltan unos cuantos más. Ay, mi hermano Oscar siempre quiere hacer eco también. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos? ¿Por qué no hacemos un ejercicio más? Nos ponemos todos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Al fin y al cabo vamos a estar un ratito sentados, así que podemos hacer el ejercicio de la misma manera. El libro de los Hechos, en el capítulo número 9, versículos 10 al 19. ¿Listos? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y la iglesia que va al cielo dice: dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniéndose sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Versículo 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El Señor añada bendición a su palabra. Dile que está a tu lado: el llamado de Cristo. Y pueden tomar su lugar. Es bonito y es interesante cuando nosotros leímos la palabra del Señor, y especialmente cuando alguien le pone un poquito de sazón a lo que estamos leyendo, ¿verdad que sí? Porque imagínense que yo, cuando comenzara a leer, dijera: ¿saben que en la vida del cristiano todo se trata de sabor? ¿Ustedes sabían eso? Porque el cristiano que no tiene sabor está amargado. ¿Cuántos amargados hay en la casa de Dios? ¿Cuántos están endulzados en la casa de Dios? Es más, si tienes a alguien como que se medio confundió, pellízcale miel del Señor. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Es que tenemos que darnos cuenta que Dios, cuando quiere algo con su pueblo, con sus hijos, Dios comienza, si es posible, hasta mover cielo y tierra por sus hijos. Dios sabe lo que hace y cuándo lo hace, porque Él es Dios. Y Él sabe a quién llama, porque solamente Él conoce el corazón. Habemos muchos que pensamos que Dios busca lo superficial, pero Dios no busca lo que ve el hombre. Dios busca lo que hay en el corazón del hombre. Hasta apenas estoy cayendo en cuenta que tenía que ver lo que mi hermana Iris comenzó leyendo al principio, que viene siendo casi de lo que estuve predicando también la semana pasada. Habemos mucho que queremos que Dios haga cosas grandes. Digan conmigo: cosas grandes. Pero no se quieren mover.
quieren que todo le caiga a las manos. Es más, le dicen: Señor, que llueva del cielo bendición y que yo las cache. Y la lluvia cae y las manos nunca la sacan de sus bolsillos. Queremos que Dios haga lo imposible, pero lo que es posible nosotros no queremos hacer nada a favor de ello. Cuando estoy leyendo la palabra del Señor me comienzo a deleitar, porque Dios es un Dios que se pasa. Ustedes conocen la historia de Saulo. Ya le hemos escuchado en muchas ocasiones. Ustedes han escuchado predicaciones, han escuchado enseñanza. Ustedes ya conocen la Biblia de pasta a pasta. Bueno, lo digo por fe, ¿verdad? ¿Por qué te hablo de esta manera? Porque cuando nosotros comenzamos a ver en esta porción bíblica que acabamos de comentar, aparecen dos personajes. Aparece lo que es el personaje Ananías y aparece el personaje que es Saulo. Ahora, algo que yo quiero que tú comiences a meditar conmigo, y es porque el nombre Ananías significa Jehová o Dios es piadoso, Dios es misericordioso, el Señor ha dado bondad. Es lo que significa el nombre Ananías. Ahora, Saulo reconocemos que era el perseguidor de la iglesia. He escuchado a muchos que han dicho que cuando Pablo venía hacia Damasco se cayó del caballo, pero la Biblia no dice que vio un caballo, nada más dice que se cayó. Pero que dice claramente que iba ¿hacia dónde? Hacia Damasco. Y yo quiero que tú mires, porque cuando comienzas a buscar, comienzas a indagar la palabra, el nombre Damasco significa donde Dios resplandece. Saulo iba hacia Damasco con propósito de perseguir y llevar cautivo a todo aquel que dijese que era cristiano, que era un seguidor de Cristo. Pero Dios le dice claramente: no, tú vas a Damasco porque yo te me voy a presentar en el camino y tu vida va a cambiar. Al Dios que yo sirvo, Él cambia, Él transforma y Él renueva. A cada uno que han tenido ese encuentro personal con Cristo, podemos hablar y testificar de esto que Dios ha hecho, porque Dios cambió tu tristeza en alegría, tu llanto en gozo. Él cambió de tinieblas a la luz admirable. Dios jamás te ha llamado para que tu vida sea la misma. En Puerto Rico, en los años 1980, yo creo que sí, fue en los 80, hace añitos atrás, por si acaso, había un comercial en Puerto Rico le llamamos las habichuelas, en México le dicen los frijoles, de la marca Goya. Y si es Goya tiene que ser bueno. Pero me acuerdo que estaba este comercial, y en este comercial resulta que la persona iba por el supermercado, iba por el pasillo, y cuando iba por el pasillo iba con el carrito, y cuando iba por el carrito, en todo lo que miraba decía lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y caminaba y miraba lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero cuando llegaba al producto Goya decía: tiene que ser bueno. Ok, ahora me están entendiendo. Cuando llegamos a Cristo queremos que las cosas sigan iguales, y no pueden ser igual. ¿Por qué? Porque Cristo te sacó de mal a mejor, de lo que antes no era, a algo que era a un hijo de perdición, a un hijo de bendición. Cuando estoy hablando de esta manera, ahora mira lo que está sucediendo. Que Pablo, en medio de ese encuentro que tuvo con Jesús, él venía persiguiendo a la iglesia, pero no conocía a Jesús. Él sabía que había un grupo que mientras más los perseguían, más se convertían. Oye, qué raro, ¿no? Porque yo conozco personas que cuando les llegan los problemas, mejor sueltan la toalla. Los cristianos en el tiempo de Pablo, mientras más los perseguían, mientras más los azotaban, mientras más estaban muriendo, más se estaban convirtiendo. Y en los tiempos que hoy tenemos, mientras más problemas tiene, la gente se va desapareciendo de la iglesia. Decía mi hermano Sandro: Dios no resta, Él multiplica. ¿Siempre se acuerdan de esa parte? Mejor no digo nada.
¿Por qué digo de esta manera? Porque cuando Saulo va de camino a Damasco, él va con cartas dadas por medio de los principales de ir y buscar a aquellos que profesaban seguir a Cristo y habían contradecido ya al judaísmo. Cuando va en el camino se encuentra con que Cristo se le aparece y le dice claramente, y eso lo ves en los versículos anteriores: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura es dar coces contra el aguijón. Cuando estamos hablando de esta parte ahora, Pablo está teniendo, Saulo está teniendo esta circunstancia, este encuentro personal con Cristo, y Cristo le dice que al que estaba buscando no es aquellos que profesaban ser cristianos, sino que estaba persiguiendo a Cristo mismo. La Biblia a mí me dice, y esto para que lo sepas, que el que se mete contigo no es contigo, porque más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Sí me están entendiendo esa parte? Cuando la gente viene en contra de ti, no viene contra ti, sino en el que está en ti. A Jesús se le aparece y le dice claramente: a mí es al que me persigues. Y cuando estamos hablando de esta persecución, Dios le permite, Jesús le permite que algo suceda en la vida de Saulo, y Saulo queda ciego. Digan conmigo: ciego. Jesús dijo claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Entonces, ¿por qué quedó ciego? ¿Por qué Saulo quedó ciego si conoceré la verdad y la verdad os hará libre? Ponte a pensar. Porque muchos quieren servirle a Cristo en su manera vieja de vivir. Saulo, cuando tú lo miras, a mí me dice la Biblia que era un hombre que tenía ciudadanía romana y era judío. A mí me dice la Biblia que él era un hombre bien preparado, tanto que estudió a los pies de Gamaliel. Me dice claramente que él era parte del Sanedrín, era uno de los escogidos religiosos reconocidos por el pueblo. Era una persona que tenía, como quien dice, para dar. Pero el apóstol Pablo, cuando ya comienza a predicar, él dice estas palabras: porque lo que yo tenía me he dado cuenta que no servía, sino que lo tengo ahora por basura. La gente quiere servirle a Dios y piensa que servirle a Dios se trata de solamente tratar de aparentar algo y el corazón estar muy lejos. El tema que predico es el llamado de Cristo, porque Dios nos llama para un cambio completo, un cambio que verdaderamente se deja de ver, no que lo tengas que decir, sino que la gente puede decir: yo veo algo diferente a ti, yo siento algo diferente a ti. Cuando estoy cerca de ti, siento hasta la paz, siento hasta que los pelitos se me paran, aunque no tenga pelo, ¿verdad? ¿Y por qué me miran la calva, por si acaso? Mi hermano Oscar tiene que salir cosas de él. La experiencia de la vida. Mira, hay algo que sucede en el tiempo. Cuando él queda ciego, la gente que estaba a su alrededor no sabía lo que estaba pasando. Pero Saulo sí sabía lo que estaba sucediendo. Al él quedar ciego, la gente que estaba con él no lo dejaron tirado, lo llevaron al lugar. Cuando lo llevan a este lugar, Dios sabe lo que hace, y él sabe por qué lo hace. Dios sabe lo que hace y el por qué lo hace. ¿Están conmigo? Muchas veces nosotros queremos saberlo todo, y cuando queremos saberlo todo, no permitimos que la sabiduría de Dios sea la que llegue al corazón de la persona. Cuando él sale de donde está y es llevado a la casa de Judas, dice claramente que Dios le habló ¿a quién? A Ananías. Ya Dios estaba hablando con Ananías acerca de Saulo.
Y cuando está hablando acerca de Saulo, comienza a decirle: mira, te es necesario que vayas a la casa de Judas, allá en la calle de la derecha, donde se encuentra Saulo, porque necesito que ores por él, porque está ciego y necesita recobrar la vista. Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas así por hacerlas, como muchos se piensan, a ver cómo sale. No, Dios comienza a preparar las cosas con tiempo, con anticipación, y Él comienza a mover a sus obreros de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Están conmigo en esa parte? Ahora, Saulo necesitaba una intervención divina. Dios podría hacerlo que quedara ciego, lo hizo. Dios podía darle la vista, también lo podía hacer. ¿Y por qué manda a buscar a Ananías? Yo soy persona que cuando comienzo a leer, comienzo a hacer preguntas. Porque la palabra dice claramente: indagar, escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque en ella hay palabra de vida eterna. O sea que Dios quiere que tú te metas y que tú preguntes, porque el Espíritu Santo te comienza a responder. Hay personas, como dije al principio, no le ponen motivación a la palabra y piensan que la palabra es solamente para dormir. Están en la noche que no tienen sueño, leen la Biblia. Le decía yo a mi mamá, porque mi mamá decía: no me siento bien, pero vine a la iglesia. Yo le dije: mami, no te preocupes, que yo me siento igual. Ah, también te pasó lo mismo, ¿comiste algo? Digo: no comí, tragué, pero no fue eso. No fue eso. Es que me siento que estoy bien tenso, como que me duele por aquí, me duele por allá. Y sí. Y dije: y por si acaso, no le dije esto, lo pensé yo. No fue que usé la Biblia de almohada, por si acaso. Porque cuando uno duerme mal, como que a veces le echamos la culpa a la almohada, ¿cierto? O a la cama. Y aquellos que están casados, pues le echan la culpa a la pareja. Y si a veces dejan a los hijos que se metan a la cama, pues le echan la culpa a los hijos. Y si no se lo echan a los hijos, se lo echan a los perros o a las mascotas. Pero no fue eso. Lo que sucede es que en muchas de las ocasiones nuestro cuerpo está acostado, pero nuestro interior está peleando. No sé cuánto les ha pasado que cuando se acuestan amanecen más cansados que cuando se acostaron. Si tú tienes la tecnología del día de hoy y usas celulares, o sea, teléfonos, los relojes estos, que mantienen y están velando tu sueño, te das cuenta que hay momentos en que el sueño se sube y se baja. Ok, ¿por qué suceden esas cosas? Porque resulta que dentro de tu interior tu mente está teniendo una batalla. Y cuando tu mente está teniendo una batalla es porque algo está sucediendo. Y en las noches es cuando Satanás quiere meterse en los sueños de los hijos de Dios para ponerle cargas o traerle tentaciones. Cuando tú comienzas a cubrirte con la sangre de Cristo, tú comienzas a tener esa batalla, y es por la cual muchas de las ocasiones tu cuerpo siente el cansancio. ¿Están conmigo? ¿Por qué te digo de esta manera? Porque Ananías había tenido una revelación de parte de Dios y comenzó a tener una conversación con Dios. Dios habla con sus hijos. O sea, que Dios puede hablar contigo también. Pero para que Dios hable contigo, tu espíritu necesita estar conectado con el Espíritu de Dios. No puede estar conectado al espíritu del televisor. Quieren que Dios les hable, pero no quieren nada con Dios. No buscan la palabra, no están en la lectura, no están en la oración. Y sin embargo, háblale de películas y te mencionan todas las películas. Háblale acerca de deporte y te saben todos los deportistas. Háblale de la Biblia y dice: ¿dónde lo dice? El llamado de Cristo. Porque cuando Dios llama a Ananías, comienza a platicar con Ananías y le dice lo que era necesario que él fuese a hacer. Ahora, como muchos de nosotros nos pasa, que cuando Dios pide que hagas algo, le ponemos un pero. ¿Ustedes se dieron cuenta del pero que puso Ananías? Pero Señor, ese hombre que tú me estás mandando a que yo lo vaya a orar por él es un perseguidor de la iglesia. Si yo voy a orar por él, él tiene cartas de los principales y a mí, no, estoy parafraseando, y a mí también me puede aprisionar. Hasta que recibe una palabra que Dios le da.
porque me es un instrumento, me es útil. Dios tiene personas que los ha llamado como Saulos. Te está sacando de donde tú has estado caminando por tanto tiempo y tienes ese encuentro personal con Cristo. Pero cuando recibes ese encuentro, necesitas que se te aparezca Ananías. Las cosas de Dios no es para los llaneros solitarios. No es para aquellos que se lo piensan que son la Coca-Cola del desierto. Son para aquellos que reconocen que solo no se puede hacer las obras, sino que Dios dijo claramente en Jesús: donde 2 o 3 están, ahí yo estoy. Cuando Ananías llega, ¿viene para qué? Para orar por Saulo. Cuando ora por Saulo, no sé si se dieron cuenta, no le dijo, bueno, el estilo puertorriqueño, oye, bribón. No le dijo así. O otra palabrita puertorriqueña, oye, cabezón. Mira tú, el que no tiene pelo en la cabeza. No, ¿cómo lo recibió? Hermano Saulo. Mira qué cosa. Mira cómo actuamos nosotros y mira cómo actúan los ojos de Dios. Le dijo claramente: hermano Saulo, al Dios que se te apareció en el camino me ha llamado a que venga a orar por ti. Porque Dios, cuando comienza a hacer las cosas, te hace el llamado, pero te trae la confirmación. Y cuando Dios te trae la confirmación, te abre las puertas. Porque Dios, al que llama, Dios lo respalda. Así hay muchos en esta tarde que estamos escuchando la palabra, estamos esperando el respaldo de Dios, y Dios te dice: yo te llamé, yo te estoy equipando, muévete. Es el tiempo de levantarse, es el tiempo de predicar las buenas nuevas, es el tiempo de poner mano y declarar la palabra de Dios. Pero muchos necesitan una patada. Necesitan una patada, porque me acuerdo también, gracias a mi mamá, de los tiempos de los 80, cuando mi mamá cada rato se pasaba mirando el televisor, se encontraba a Raúl Velasco y estaba la patadita para lanzar a los cantantes al mundo. Y hoy día también a lo mejor los cristianos tienen que darle la patadita de amor, ¿verdad, mi hermano Gustavo? Pero hay unos que necesitan pataditas, pero hay unos que necesitan la del gol. ¿Por qué digo de esto? Porque en el caminar del Señor las cosas no son fáciles. No son. El que diga que el caminar en Cristo es fácil, te está vendiendo algo falso. Porque es más fácil nadar a favor de la corriente que irte en contra de la corriente. Y a nosotros como creyentes nos toca nadar en contra del mundo, en contra de lo que el mundo declara, dice, está constantemente. Cuando el mundo te dice es negro, la gente quiere decir también es negro, aunque sea blanco. Cuando nosotros tenemos que reconocer que lo que Dios ha llamado necesitamos mantenerlo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando un pueblo que está dispuesto a ponerse en la brecha. Necesitamos declarar diciendo, como dijo Ananías: heme aquí. Señor, cuando Dios habla, necesitamos tener oídos atentos a su voz. Todo en las manos de Dios lleva un orden. Para que Saulo recibiera la sanidad, hubo que haber un orden. Pero mira qué cosa. ¿Quién se tuvo que poner en orden? ¿Ananías o Saulo? ¿Quién se tuvo que poner en orden? Esa sería la pregunta del millón. Porque Saulo había tenido el encuentro. Saulo estaba en la casa esperando. Dice aproximadamente que habían como algunos 3 días que él estaba ahí en la casa. Eso quiere decir que estaba más o menos, vamos a ponerlo de esta manera, vamos a decir que estaba en ayuno y oración. Ayuno del televisor porque no podía ver. Bueno, es que a veces queremos que Dios nos hable, pero no queremos apagar el televisor. Yo no dije nada del teléfono, por si acaso. Pero Saulo se encontraba, yo diría, en medio de su
no decir desgracia, vamos a hacer su prueba. Vamos a ponerle la prueba. Porque yo creo que todos nosotros hay momentos en que estamos pasando por dificultades. Saulo, como dije, era un hombre que estaba preparado y ahora estaba en medio de su incomodidad. Porque él decía, hacía y la gente se movía. Ahora él estaba dependiendo de que otro lo ayudara a moverse. Él estaba en una casa donde no sabía lo que estaba pasando porque estaba todo a oscuras. Estaba ciego. Muchos caminan y están ciegos. Muchos tienen dificultades y no se dan cuenta que Dios quiere hablar a través de la dificultad para que aprendamos. ¿Saben que el apóstol Pablo dijo claramente que la prueba produce paciencia? Y la paciencia produce fe. Y la fe produce esperanza. Y muchos cuando tienen tipo de dificultades son los que más lloran. No de gozo, pero de queja. Y Saulo se encontraba en la casa en ese momento, en medio de la oscuridad, en medio de lo que estaba sucediendo, para que cuando llegara Ananías hablara con él declarando la palabra. Él dijo claramente: porque Dios me ha pedido que venga a orar por ti para que recobre la vista. Y cuando él comienza a orar, ¿qué sucede? Él recibe en ese momento la sanidad. O sea, en otras palabras, el que necesitaba mantenerse en orden no era Saulo, sino el que tenía que estar en orden era Ananías. Porque la bendición de Dios se derrama cuando hay obediencia. ¿Sí me entendieron esa parte? Porque muchos quieren milagros, pero ninguno quiere estar obediente. Dios quiere que, todos quieren que las ventanas de la salvación sean abiertas, pero ninguno quiere someterse. Mira cómo se acaban los amanes, ¿verdad, hermano Gustavo? Hasta como que se está poniendo medio serio también ustedes allá. ¿Por qué digo de esto? Porque cuando estamos hablando del llamado de Cristo, estamos hablando de un tiempo en el cual tiene que haber fe, tiene que haber un orden, tiene que haber un sometimiento y tiene que haber, óyete esta parte, un deseo de llevar la gloria, no la tuya, pero del que te llama. Porque muchos decimos: mira lo que yo hice. Es que sin mí no pueden hacer nada. Es que si yo no estoy, no se mueven. Si el pastor no llega, comienzan el culto tarde. No digo nada para que no. Cuando yo no esté y las puertas de la iglesia estén cerradas, usted comienza el culto afuera. En vez de decir, como no había nadie, pues me voy para mi casa. No, empieza el culto. Hay ocasiones, yo te digo cosas que a veces dicen, pero ¿de dónde saca esto? ¿O por qué dice esto? Porque muchos esperan que el pastor esté presente para las cosas, pero yo no necesito que esté el pastor, con que esté Cristo tengo más que suficiente. Y cuando te digo de esto es para que nosotros comenzamos a depender de Dios más que sobre todas las cosas, porque el que merece honra y gloria es Cristo Jesús. Ananías sabía esto, por eso fue que fue obediente, y por cuanto fue obediente, Dios llevó a cabo el milagro sobre la vida de Saulo. Dice que sus camas fueron quitadas, y a mí me llamó la atención porque estaba leyendo algo que verdaderamente. ¿A cuánto le gusta el pescado? ¿A cuánto le gusta? Levanta la mano, quiero ver manos levantadas. ¿A cuánto le gusta ir a pescarlo? Ay, mira, por lo menos tengo unos cuantos que le gusta ir a pescarlo. Yo personalmente cuando voy a pescar, yo no pesco nada, sino que los peces se llevan en la carnada. Es lo que me pasa, pero por lo menos dedico el tiempo a estar un ratito ahí, ¿ok? Ahora, mi pregunta del millón es esta: ¿el pescado o el pez se limpia fuera del agua o donde está en el agua? ¿Y por qué fuera del agua? Es que está dentro del agua, eso ya está limpio. No, pero tiene que quitarle las escamas. ¿Saben que cuando nosotros llegamos a Cristo es cuando entonces llega la limpieza a nuestro corazón? Pablo dijo claramente en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Aquí que las cosas viejas pasaron, todas son hechas
nuevas. Cuando tú llegas a Cristo, no antes, sino a Cristo, es cuando llega la limpieza. Hay muchos que dicen, no, cuando yo esté más limpio, cuando yo no esté así como estoy, entonces yo busco de Cristo. Este es el pez que está dentro del agua esperando que lo limpien. No, es después. Cuando Saulo recibe la oración de parte de Ananías, entonces sus ojos fueron abiertos. Y no tan solamente fueron abiertos, sino que la escritura a mí me dice que Ananías estuvo con él por varios días. Andaban como las comadres, diciéndole todo el chisme del no. Andaba en ese momento dándole la palabra, enseñándole lo que era, porque él estaba acostumbrado a la religiosidad, pero no tenía relación. En los tiempos que estamos hoy, no se trata de practicar lo que otros dicen, se trata de practicar lo que Dios pone en tu corazón para que la relación crezca en el Señor. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran salir de donde se encuentran a llevar a cabo algo diferente, no porque lo están aprendiendo, sino porque el Espíritu se lo está revelando. Cuando el Espíritu te revela, no te deja estar quieto, necesitas estar en constante movimiento. La iglesia que se mantiene sentada es una iglesia que no camina ni prospera. La iglesia que necesita crecer o moverse es la iglesia que recibe. La gente no llega a la iglesia solamente por llegar. Alguien la tiene que traer. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? ¿Y cuántos están invitando gente? ¿Viste cómo los amenes bajan? Para que nosotros veamos un crecimiento, necesitamos trabajar. Ay, pastor, ya con las 40 horas que pongo en la fábrica tengo. Señor, haz lo siguiente, dale 40 horas de respiración en la fábrica y después quítaselo. Yo no sé, pero la misericordia de Dios está con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y Dios cuando te llamó con un propósito, no te llamó para estar quedado, sentado. Porque donde quiera que tú vayas, tú le puedes decir a alguien, Cristo te ama. Y si no te hacen caso, hazle señas, pero hazle algo. Te digo de esta manera porque muchos quieren que otros son los que trabajan y Dios nos ha llamado a todos a trabajar. Cuando todos trabajamos, alcanzamos más. Pero si dejas que solamente unos cuantos estén trabajando, como que la carga también se hace un poco pesada. Y Dios nos ha llamado para que todos trabajemos en la mies del Señor. Dice Jesús claramente, a la verdad la mies es mucha y pocos son los obreros. Hay que orar al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Y Dios está llamando obreros. Lo que sucede es que muchos se ponen tapones para no escucharlo. ¿Eres tú de los que Dios está llamando? ¿O eres tú de los que estás ignorando? Porque Dios a todos nos está llamando, pero no muchos están haciendo caso. Y al que Dios llama y Dios toma por hijo, también lo dice, lo corrige. Yo espero darle a Dios lo que Dios me da y de lo demás se encarga Él. Planta la semilla, que el crecimiento lo da el Espíritu Santo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Saulo tuvo el encuentro, fue llamado y llevado a la casa de Judas. Cuando Ananías es llamado y va allí. ¿Saben qué? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero el versículo, y déjame leerlo rápidamente para que lo podamos entender. Pero dice el versículo número 16. No, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tú no sabes lo que Dios está preparando. Tú no sabes. Hablaba yo con un pastor y no me acuerdo exactamente con quién fue, pero estaba hablando la semana pasada.
Y nos estábamos hablando con el hermano William. Me acuerdo ahora que estaba el hermano Oscar cuando fue conmigo a visitar al hospital. Y estábamos hablando acerca del pastor que ungió a Cash Luna. Y estábamos hablando también de otro pastor que había también ungido a otro pastor, que también tiene una iglesia fuerte, grande. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con la persona a menos que tú ores por ellos. En los años 70, años 80 y los 90, nosotros en este país de los Estados Unidos conocemos a un hombre que su nombre es conocido en todo el mundo entero, y es el evangelista Billy Graham. Billy Graham, déjame decirte un poquito de su historia. Se encontraba un predicador en Escocia, y el predicador que estaba en Escocia recibió un llamado de Dios diciendo: yo quiero que vayas a los Estados Unidos porque va a haber un avivamiento fuerte en este país, y tú vas a ser el responsable, vas a ser el causante de ese avivamiento. Yo quiero que tú vayas a los Estados Unidos y prediques mi palabra. Este predicador, muy animado con la palabra que Dios le da, comienza a hacer planes y a hacer su itinerario, y llega al país de los Estados Unidos y comienza a hacer convenciones, o sea, predicaciones en coliseos fuertes, predicando la palabra del Señor. Y cada vez que terminaba hacía el llamado y nadie pasaba. Y nadie pasaba. Pero en una de sus predicaciones pasó un jovencito. Ese jovencito fue el único que aceptó a Jesús. El predicador sintió dentro de su corazón, cuando regresó a su país, que había sido un fracaso. Que en su corazón sintió de que verdaderamente había sido solamente una emoción y no que Dios lo había llamado. Y Dios le recuerda: acuérdate de ese joven que me aceptó. Ese joven era Billy Graham, un hombre que viajó el país entero, que le predicó a muchos presidentes, compartió del evangelio, y miles de almas han llegado a los pies de Cristo. Tú no sabes a quién tú le estás hablando, pero Dios sabe el por qué le estás hablando. Tu trabajo y mi trabajo es predicar el evangelio. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Habla las buenas nuevas de salvación, que de lo demás se encarga Dios. Es que yo no soy persona de palabra. Es que yo no te preocupes. Dios usa a que Él quiere, cuando Él quiere, porque Él puede. Y si tú sabes que todos hemos sido llamados, pongamos oído y piernas a la fe para que prediquemos el evangelio y podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Es el tiempo. ¿Cuántos están dispuestos a moverse? Dios quiere algo diferente de su iglesia. El mundo está lleno de religiosos. Mira que a donde quiera que vas, puros religiosos. Y estoy hablando, no por si acaso, no estoy hablando de la iglesia católica, por si acaso. Muchos cristianos religiosos solo viven en la iglesia los domingos. Durante la semana ni se saben que son cristianos porque están bien disfrazados. Son cristianos de la secreta. Y la gente en los trabajos diciendo: ¿es o no es? Habla, pero no se porta. Invita, pero ni siquiera llega. No seamos de esos que dicen ser. Seamos originales delante del Señor, y Dios va a respaldar lo que está haciendo en tu vida. Todo lo demás, déjase lo que Dios se encarga, pero tú haz lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Amén. Amén. Vamos a ver que nos pongamos en pie. Alabado sea el nombre del Señor. Oramos. Padre, en esta maravillosa tarde, mi Cristo, venimos delante de ti. Venimos dándote las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, mi Señor, pero sobre todas las cosas, porque tú sigues siendo fiel. Padre, hay muchos, oh Dios, que estamos como Saulo. Andamos persiguiendo, Señor amado, a lo mejor un deseo, una promesa. Pero, Señor amado, en medio del camino
yo te ruego que tú resplandezcas sobre su vida para que su vida sea cambiada y transformada para tu gloria, Señor. A lo mejor muchos, Padre, estamos como Ananías en la casa, Señor amado. Ahí estamos, oh Dios, orando, intercediendo, pero cuando tú le llamas a hacer algo ponemos un pero. Señor, tú te mueves cuando hay obediencia. Y cada uno, Padre, que está en esta tarde, en este lugar, ha escuchado tu palabra, Señor amado. Porque tú nos llamas, oh Dios, y nos traes a convencimiento, Padre, a que necesitamos, Señor eterno, ser más allá de lo que decimos ser. No podemos, Padre amado, seguir viviendo una vida de apariencia. Necesitamos vivir una vida, Señor amado, de compromiso. Una vida, Padre, que resplandezca tu gloria. Donde verdaderamente, Padre, podamos decir como dijo tu siervo Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el tiempo, Señor. Tú nos has llamado, nos estás inquietando, llamando constantemente al tiempo de ensanchar nuestras estacas. Es el tiempo, Señor amado, de ir y conquistar tus promesas, oh Dios. Manifiéstate, Padre, en medio de tu pueblo. Porque el llamado, mi Dios, no es para ciertas personas. El llamado es para todo aquel que tenga oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia, Señor. Este es el tiempo, Padre mío. Mientras, Padre, nuestros hermanos nos llevan en un cántico, mi hermano me lleva, Señor amado, en ello. Te ruego, Padre, para que tu Espíritu, Señor, siga, Señor amado, inquietando el corazón, Señor. Porque, Padre, tú estás llamándonos a todos, oh Cristo. Las excusas no son válidas delante de tu presencia. Tú quieres sacarnos, Padre, de la comodidad y llevarnos a un lugar que tú tienes preparado. Pero de ahí, Señor amado, salimos transformados por el poder de tu presencia. Ministra, Espíritu Santo, en esta tarde. Y siempre te daremos a ti la gloria, Señor amado. Siempre a ti te daremos la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Dios.